Entonces, veo que se han agregado más estudiantes. Entonces van a haber varios grupos de 9 estudiantes. Aquellos estudiantes que todavía no tengan grupo, que se incorporen a aquellos grupos de 8 o de 6 estudiantes. Bueno, creo que ya no hay de 6. Entonces, váyanse, vean ahí en el listado, o ustedes mismos digan, bueno, que nos falta un integrante, pónganse de acuerdo, ustedes vayan agregando. Pero no me manden correos, agréguenme a un grupo, porque esa es obligación de ustedes, no mía. Ustedes tienen que, es parte de las obligaciones académicas que tienen ustedes, ¿verdad? Participar en las actividades de la clase e incorporarse a grupos de trabajo. Yo solo en casos verdaderamente extremos, porque como lo que sucede es que después a uno le reclaman, mire, usted me metió ni trabajan, ni... No, ¿verdad? Mejor ustedes se conocen y saben a quién pueden incorporar a su grupo y a quién no, ¿verdad? Vaya, vamos a compartir pantalla mejor porque veamos acá. Vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar de los ingresos públicos en esta clase y vamos a compartir en este momento la presentación. Quiero ver, veamos. Sí, compartir pantalla. Ahí me avisan si ven la presentación. ¿La ven? Sí, Liz. Vaya, la ven, ¿verdad? Perfecto. Sí se mira. Vaya, perfecto. Entonces, vamos a iniciar la clase. Vaya. Pero antes que nada, quisiera preguntar si no tienen alguna duda respecto a, o alguna pregunta en relación a los grupos de trabajo y toda esa cuestión, o de la temática que ya se la subí. Ya se la subí a ustedes. No sé si tienen. Y si no, pues iniciamos, ¿verdad? Vaya, miren, ya hablamos de los gastos públicos, ¿no? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los gastos públicos? Entonces, ¿y qué habíamos dicho que son los gastos públicos? A ver, si existe un voluntario. ¿Qué decíamos que eran los gastos públicos? ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. Sí, ajá. Lo que yo tengo en mis apuntes son que son erogaciones que el Estado realiza para beneficio de las necesidades públicas. Ajá, Este, ajá, y habíamos hablado cuáles eran los fines del Estado, ¿verdad? Habíamos dicho que la educación, la salud, la seguridad pública, etcétera, y que para cumplir con esos fines que estaban establecidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución, el Estado estaba organizado, tenía una estructura de tal manera que a nivel nacional esa estructura, de tal manera que por medio de su organización, lograr cumplir con todos los fines que le exige la Constitución de la República. Entonces, hoy vamos a platicar sobre lo que son los ingresos públicos. Y, bueno, ingreso público. ¿Cómo ustedes, qué opinión tienen ustedes de un ingreso público? ¿Qué es para ustedes? Vaya, de entrada, ¿qué es un ingreso? Y pongámosles el apellido de público. A ver quién colabora ahí. Ingresos públicos. ¿Sí?
Vamos a ver. No los veo muy participativos. No les va a pasar nada si hablan. Peor que es en línea, no se ve. Son todos los impuestos recaudados por impuestos, bueno, de todas las empresas. Por ejemplo, IVA, renta, Ajá. etcétera. Esa es una parte de los ingresos públicos. Usted tiene razón. Esos son los ingresos ordinarios. Los ingresos que se obtienen por los tributos. La palabra tributo es una clasificación tripartita que abarca tres conceptos: impuestos, tasas y contribuciones especiales, que eso lo vamos a ver en su oportunidad y lo vamos a explicar. Entonces, ¿y por qué son públicos? Porque ingresan a las arcas del Estado, porque son obligaciones que el Estado impone a los particulares, ¿no? El Estado con su poder de imperio, ¿no? Su poder de imponer, ¿no? Entonces, tenemos aquí tres conceptos: los recursos, los ingresos, el ingreso público, el tesoro público. Son conceptos que en el ámbito, en la jerga del derecho público, están relacionados con aquellas actividades que realiza el Estado para actividades financieras, ¿no? Para cumplir los fines que debe de realizar en favor de la población, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución, ¿verdad? Y bueno, hay varias disposiciones constitucionales donde se crean instituciones, pero el Estado realiza una actividad financiera encaminada a obtener los ingresos necesarios para cumplir necesidades públicas. Entonces aquí vemos los tres conceptos: los recursos son los institutos jurídicos, el patrimonio, el tributo, la deuda pública y el monopolio. Porque el Estado también tiene algunas empresas públicas que constituyen el haber de la hacienda pública. Ya habíamos hablado del concepto de hacienda pública. Son todos los derechos, todas las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, bueno, los derechos, los bienes, porque tiene bienes, el Estado tiene edificios, activos fijos, tiene también deuda, deudas públicas, tiene derechos también, ingresos que percibe, etcétera. Entonces, cuya aplicación genera ingresos en favor del Estado y de los restantes entes públicos. Es todo instituto o fuente que genera los derechos a favor del Estado. Esos son los recursos públicos. Son los institutos jurídicos, son las instituciones, el patrimonio del Estado. El Estado con su patrimonio genera ingresos también. El Estado también realiza actividad económica. Por ejemplo, hay edificios estatales que se los alquila a particulares. Y hay servicios públicos que autoriza a un particular para que los preste a cambio de una tasa que le impone el Estado, porque no es de gratis. Entonces, los recursos son los institutos jurídicos. El patrimonio, que ya lo habíamos hablado, que es la misma hacienda pública del Estado. Los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. La deuda pública le genera ingresos también al Estado. Cuando el Estado contrata deuda, es una forma de obtener ingresos. Y las empresas públicas, que hay servicios patrimoniales, que solo el Estado los presta. Bueno, hoy es más difícil, pero sí existen todavía. Por ejemplo, la selva. Los ingresos son los flujos monetarios que dichos institutos producen. Es la suma que efectivamente entra al tesoro público. Y entonces, ¿qué es el tesoro público? El dinero, valores y otros derechos monetarios administrados por la Dirección General de Tesorería a disposición del Estado.
para el cumplimiento de sus objetivos. Y entonces aquí vemos algunas disposiciones constitucionales, el artículo 230 de la Constitución, el artículo 72, letra B, del reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Vamos a leer esa disposición. Aquí la tengo yo. Por eso les estoy compartiendo pantalla, porque para mí es más fácil. Vamos a ver acá. Vamos a buscar. Permítanme. Permítanme. Vamos a buscar acá. Vale. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Una pregunta Ajá. con respecto al tema de lo del Bitcoin que El Salvador adoptó. Bueno, a la luz de todo, quiero pensar que el Bitcoin desde que lo adoptó el gobierno ha bajado, pero en la pérdida de ese dinero, ¿cómo la reflejaría el gobierno o qué sería para el gobierno en sí esa pérdida de ese dinero? Porque eso lo perdimos, una parte de lo que hemos invertido, y no es Vaya. ¿no? Mire. Ajá. Sí, hable un poquito más duro que casi no le escucho. Pero entiendo que está preguntando del Bitcoin y está preguntando de qué sucede con las pérdidas de dinero que está teniendo el Estado. Sí, respecto a eso, tengo un poco de grito, pero no puedo hablar más fuerte. Ajá, bueno, miren, nosotros aquí, de acuerdo con la Ley de Integración Monetaria, tenemos un bimonetarismo. En teoría circula el dólar y circula el colón, ¿verdad? Pero en la realidad solo el dólar circula. Y pues el gobierno de turno decidió, por eso es la cuestión, cada gobierno de turno tiene sus políticas económicas. Decidió adoptar esa moneda, es criptomoneda, le llaman, ¿verdad? Esa moneda virtual y la hizo de circulación nacional y de obligatorio cumplimiento, pero en realidad casi nadie utiliza, es poca la gente que hace transacción. Es decir, al inicio sí tuvo un auge porque le daban $30 a las personas, ¿verdad? Entonces las personas bajaban la aplicación, utilizaban los $30 y después ya no, ¿verdad? Porque esa es una moneda virtual y es muy variable, fluctúa. Entonces, cuando puedes, bueno, fluctúa cada minuto, cada hora, cada día. Cuando puede estar en un precio alto, puede estar en un precio bajo. Entonces, pues el órgano ejecutivo ha comprado criptomonedas, ¿no? Y eso ha implicado, como son fondos públicos, ¿no? Y por el tipo de volatilidad que tiene ese activo, resulta que varias compras le han, y depende del tipo de cambio que tenga la moneda en un momento determinado, le ha ocasionado graves pérdidas al Estado, ¿no? O sea, son gastos, esos son gastos. Y en algunas ocasiones aumenta de valor, ¿verdad? Ahí le genera ingresos. Entonces, no obstante, no está muy claro el funcionamiento, cómo lo hacen, porque en la Constitución de la República se establece que la Asamblea Legislativa es el ente competente para aprobar reformas presupuestarias, es decir, para incorporar ingresos al presupuesto que no están incluidos en el presupuesto porque
al inicio del ejercicio fiscal o cuando el Estado hace el presupuesto, estima los ingresos. Al estimar los ingresos, establece el monto de ingresos que pueden ingresar, pero ya al momento de que se realizan las operaciones financieras, estos ingresos pueden aumentar o pueden disminuir, ¿verdad? Si el Estado estimó 100 millones y estuvo mal a la recaudación, solo recaudó 80 millones, ¿verdad? Eso va a tener consecuencias en los gastos, porque esos 100 millones que estimó también le dio un destino específico a los gastos, ¿no? Igual, si el Estado estima 100 millones y obtuvo 150 millones, habrá que darle destino a esos 150 millones mediante una reforma presupuestaria y quien la aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces, lo del criptoactivo, esta moneda, el Bitcoin, no está muy claro cómo es que, porque yo no, en realidad yo veo las plenarias generalmente y no observo ninguna reforma presupuestaria en ese sentido. Entonces, pues ahí al parecer no se sigue el procedimiento legislativo. Al parecer, ¿verdad? Bueno, entonces el artículo 230 dice, para la percepción, custodia y erogación de los fondos públicos habrá un servicio general de tesorería. Cuando se disponga de bienes públicos en contravención a las disposiciones legales, será responsable el funcionario que autorice o ordene la operación. Y también lo será el ejecutor si no prueba su inculpabilidad. Vaya, imagínense. Cuando se dispongan de bienes públicos en contravención a las disposiciones legales, como que invertir sin autorización legislativa fondos públicos, ¿verdad? Será responsabilidad del funcionario que autorice o ordene la operación y también lo será del ejecutor si no prueba su inculpabilidad. En la Constitución se establece cuál es el procedimiento y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que también la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, estamos en la presentación, ¿verdad? Quiero ver la presentación. Esta es la Constitución. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a buscar, permítanme, eso lo vamos a buscar aquí. Ciclo. Bueno, aquí está la presentación. Vaya, entonces vemos acá. El Tesoro Público, el dinero y valores y otros derechos monetarios administrados por la Dirección General de Tesorería, vemos que por disposición constitucional se crea la Dirección General de Tesorería, que es la que administra los dineros públicos. Y eso está en el artículo 230 y en el artículo 72, letra B, del reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Veamos este artículo, reglamento de la Ley Orgánica. Aquí lo tengo, reglamento Ley AFI. Veamos el reglamento. Es el 72, letra B. 72, letra B. Vamos a ver el 72, letra B, del reglamento de la Ley AFI. Para efectos de la ley y del presente reglamento se entenderá por Tesoro Público el dinero, valores y otros derechos monetarios administrados por la Dirección General a disposición del Estado para el cumplimiento de sus objetivos. También tenemos el concepto de caja fiscal, la disponibilidad de recursos de fácil convertibilidad monetaria que se mantiene en un momento determinado para cumplir las obligaciones adquiridas por el Estado. Vaya, entonces vemos que estos conceptos son conceptos financieros que se encuentran establecidos en la ley AFI, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Entonces, ingresos públicos, todo bien patrimonial que pasa a disposición del Estado u otro ente público
como consecuencia de las relaciones jurídicas que dichos entes sostienen en el ámbito patrimonial con otros sujetos del ordenamiento jurídico. Y entonces aquí vemos los tributos. Existe una obligación por parte de los contribuyentes establecida en la ley de pagar tributos. El Estado exige en las leyes tributarias que si se realizan ciertas actividades económicas, el sujeto está obligado a pagar un tributo. Entonces, cuando, por ejemplo, el impuesto IVA los primeros 10 días hábiles de cada mes, es obligación pagarlo. O sea, a la finalización del mes anterior, el mes de enero se va a pagar en febrero, los primeros 10 días hábiles de febrero. Entonces, esos recursos, una vez que ingresan a las cuentas del Estado, forman parte ya del Tesoro Público, de un fondo general. Y ese fondo general es el Tesoro Público. ¿Cuáles son las características de los ingresos públicos? Son de naturaleza dineraria. Entonces, aquí estamos hablando de que son recursos que ingresan a la Dirección General de Tesorería como consecuencia de los pagos de los tributos u otro tipo de pagos, las tasas, por ejemplo, que se pagan para el registro de la propiedad, raíz, hipoteca, etcétera. Entonces, son de naturaleza dineraria. Son recursos que sirven para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Sujetos el dinero, sin embargo, excepcionalmente pueden constituir ingresos públicos las prestaciones en especie, previamente cuantificadas en unidades monetarias. Fíjense que en el pasado han existido decretos en los cuales, pero estamos hablando de hace algunos años, allá en la década de los 80, hubieron 2 decretos, si no mal recuerdo, en los cuales se permitió a los contribuyentes que tenían mora con el Estado pagar sus obligaciones en especie. Entonces sacaron un decreto por ahí, pero eso es bien excepcional y es bien raro que se dé. Son percibidos por un ente público, o sea, por el Estado, llámese el gobierno central, que es el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, las instituciones oficiales autónomas, las empresas públicas. El bien patrimonial debe ser percibido por un ente público, lo que es inherente y consustancial al concepto del mismo. Disponibilidad es la actitud para disponer efectivamente del bien recibido. Una vez que ingresa al Fondo General del Estado, esa masa de ingresos que administra la Dirección General de Tesorería sirve para hacer las transferencias a las diferentes instituciones, transferencias de recursos, porque los recursos el Ministerio de Hacienda los transfiere mes a mes a las instituciones del Estado. Y ese dinero en efectivo sirve para pagar las obligaciones del Estado, los salarios de los empleados públicos, la deuda pública, etc. La pérdida del signo de la procedencia. Los bienes ingresados al Tesoro Público pierden el signo de su procedencia y el título de la misma, lo que constituye un claro reflejo de la unidad patrimonial que preside todo el fenómeno financiero y caracteriza en definitiva a la hacienda pública. Cuando hablamos que ingresa a un fondo público, es decir, que si imaginémonos que la Dirección General de Impuestos Internos es la encargada de supervisar, administrar los tributos, la Dirección General, tributos internos, la Dirección General de Aduana es la facultada para administrar los tributos a la importación y la Dirección General de Tesorería percibe esos ingresos. Hay empresas públicas como la CEL, la INE, CEPA,
que cobran tasas. Y esos ingresos también que ellos perciben van a ese mismo fondo común. Entonces, no puede, por ejemplo, CEPA decir, bueno, yo percibí 50 millones de dólares, entonces denme esos 50 millones de dólares para mi gasto. No, ¿verdad? Se pierde el origen de los fondos y se utilizan para satisfacer las necesidades colectivas. El destino del ingreso, los bienes ingresados se destinan al pago de los gastos públicos para la satisfacción de las necesidades públicas. El fundamento del ingreso ha sido la conexión entre ingresos y gastos. Debe existir un equilibrio entre los ingresos y gastos. Cuando el presupuesto general de la nación se elabora, se estiman los ingresos y a veces sucede que los gastos presupuestados, porque hay gastos que son gastos fijos, como cada quien en su casa, ¿verdad? El pago de la luz, el pago del teléfono, el recibo del agua y el pago de la casa, ¿verdad? Son gastos fijos. Y usted hace su presupuesto mensual, ¿verdad? Y resulta que no le alcanzan, ¿no?, los ingresos. ¿Cómo va a ser entonces? Tiene que hacer un préstamo, se va al banco, quiere comprar un vehículo, no le alcanzan los ingresos. Así hace el Estado. Entonces, en cada presupuesto, el Estado, cuando elabora el presupuesto y los gastos no alcanzan la diferencia entre los ingresos que ha estimado, porque la estimación de los ingresos la hace con base a los años anteriores. Lleva una estadística de cuántos ingresos obtuvo en concepto de tributos, los ingresos ordinarios el año anterior, y así estima y toma en consideración cómo puede estar la economía. Pues ahí son economistas, ¿verdad?, los que trabajan generalmente en presupuesto o en el Ministerio de Economía. Entonces hacen estimaciones de ingresos en el BCR. Y bueno, mire, no van a alcanzar los ingresos. Entonces ahí es donde nace la deuda pública. El Estado se endeuda por la diferencia. Entonces, el fundamento del ingreso ha sido la conexión entre ingresos y gastos. Estos últimos constituyen la justificación política, económica y jurídica de los ingresos públicos. Es decir, el destino de los ingresos públicos va a depender de las políticas económicas de un determinado gobierno. ¿Cuáles son sus prioridades? Su fundamento se encuentra en la capacidad patrimonial de los entes públicos atribuida por el ordenamiento jurídico. Deberá cada hacienda, por mandato de su ordenamiento, destinar los ingresos públicos a la financiación de los gastos públicos. Entonces, hablábamos que existen leyes de gasto, ¿verdad?, que no son propiamente leyes de presupuesto, porque la ley de presupuesto y las disposiciones generales de presupuesto, que son leyes, lo que hacen es establecer o contienen la ley de presupuesto, lo que contiene es la autorización del gasto en un ejercicio específico. Ahí se establecen las partidas presupuestarias y los montos y el destino. Entonces, pero hay leyes, por ejemplo, la ley de pensiones, ¿verdad?, la ley del sistema de ahorro para pensiones, que el Estado se compromete con el pago de la pensión mínima. Y luego hay otras leyes, el Código de Salud, ¿verdad?, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Entonces hay una serie de leyes en donde se establecen obligaciones para el Estado que debe de cumplir. Eso implica gastos públicos. Entonces deberá cada hacienda, por mandato de ese ordenamiento, destinar los ingresos públicos a la financiación de los gastos públicos. Aquí tenemos una clasificación de los ingresos públicos. Creo que hay alguien ahí que tiene encendido su micrófono, tal vez lo apaga para que no se escuche la interferencia.
Vaya, entonces, miren, esta cuestión es meramente doctrinaria y práctica, la clasificación de los ingresos públicos. Como que alguien tiene ahí encendido su micrófono. Entonces tenemos ingresos estatales, municipales e institucionales. ¿Quién será el que tiene? El que genera la interferencia. Ah, Gilardón. ¿O va a preguntar algo? No. Bueno. Estatales, municipales e institucionales. Estatales, órgano ejecutivo, instituciones oficiales autónomas. Bueno, estatales serían sobre todo gobierno central, municipales, las municipalidades e institucionales, instituciones oficiales autónomas. Esta clasificación atiende al ente perceptor del ingreso público, por lo que distingue entre ingresos estatales, locales e institucionales. Los ingresos de la hacienda pública estatal comprenden todos los ingresos procedentes de los derechos de contenido económico, cuyo titular es el Estado. Artículo 223, que ya lo leímos, el 223 de la Constitución, ya lo hemos leído. Vamos a ver, 223. Forman la hacienda pública, sus fondos y valores líquidos, sus créditos activos, sus bienes muebles raíces, los derechos derivados de la aplicación relativa a impuestos, tasas y demás contribuciones, o sea, tributos, así como los que por cualquier otro título le corresponden. Son obligaciones a cargo de la hacienda pública, las deudas reconocidas y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autorizados. Luego, los ingresos de la hacienda pública local, o sea, los municipios, comprenden los bienes, ingresos y obligaciones del municipio. Vaya, el municipio es un órgano ejecutivo, pero en pequeño. Es el gobierno municipal, los gobiernos municipales, es la máxima autoridad de los gobiernos municipales son los consejos municipales. Y el alcalde municipal es el representante legal, ¿no?, del municipio. Entonces, estos municipios, ellos realizan la labor son como pequeños estados, ¿verdad? Ellos mismos, el Consejo Municipal realiza la labor del órgano legislativo y del órgano ejecutivo, no del órgano judicial, ¿verdad? Pero sí, ellos crean sus propias ordenanzas municipales, tienen sus reglamentos. Entonces ahí es una función legislativa que realiza el Consejo Municipal. Además, ellos aprueban su presupuesto, el presupuesto que va a utilizar el Consejo Municipal para atender las necesidades del municipio. Entonces ahí estamos hablando que ejerce una labor administrativa como el órgano ejecutivo. Entonces, es el artículo 60 del Código Municipal, lo vamos a ver acá, yo lo tengo para que lo vayamos viendo también. Veamos, Código Municipal. Lo vamos a buscar aquí. Código Municipal. Por eso quería compartir pantalla, porque es más, así vamos viendo todo. Vamos a ver el Código Municipal. Vamos a buscar el artículo 60 del Código Municipal. Vale, vamos a ver. ¿Alguien que me lo lea? Ahí lo tienen en la presentación. ¿Me lo leen, por favor? Están en clase, ¿verdad? Vale, lean. Yo lo leo, Lick. Vaya, léalo. Artículo 60. La hacienda pública municipal comprende los bienes, ingresos y obligaciones del municipio.
Gozarán de las mismas exoneraciones, garantías y privilegios de los bienes del Estado. ¿Qué los bienes del De Estado? los bienes del Estado. Vaya, entonces vemos que, como les digo, los municipios realizan labores del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, no así del órgano judicial, ¿no? Los ingresos de la hacienda pública institucional comprenden los bienes e ingresos obtenidos por las instituciones en los términos autorizados por la ley. Artículo 225 de la Constitución. Veamos el artículo 225 de la Constitución. Por aquí andamos. Vaya, miren, fíjense que esta disposición legal es bien interesante. ¿Quién me la lee? A ver. Ahí tienen la disposición legal, solo lean. Si gusta, yo se lo leo. Vaya. Artículo 225. Cuando la ley lo autorice, el Estado, para la consecución de sus fines, podrá separar bienes de la masa de la hacienda pública o asignar recursos de fondo general para la constitución o incremento de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas. Vaya, aquí estamos hablando de las instituciones autónomas. Si ustedes ven, la característica principal de una institución autónoma como ANDA, por ejemplo, es que tienen su propio patrimonio. El INPEC tiene su propio patrimonio, pero siempre hay un artículo en donde se establece cómo se va a conformar ese patrimonio. Y entonces, generalmente dice el Estado establecerá un monto de $1 millón para conformar ese patrimonio. Entonces, ¿y de dónde se toma? De la masa líquida, del fondo común. Entonces, esta disposición constitucional es la que le da vida a las instituciones, a los patrimonios de las instituciones oficiales autónomas y de las empresas públicas. Luego tenemos ingresos originarios y derivados, normativos y contractuales. Como les digo, esta clasificación es doctrinaria, pero aquí yo les he puesto algunos ejemplos y a las disposiciones legales, ¿verdad? Originarios si son obtenidos por entes públicos de fuentes propias. Entonces, por ejemplo, el caso de Correos del Salvador, ¿verdad? Si usted va a Correos del Salvador y le presta un servicio, esos ingresos que obtiene son de su propia actividad empresarial, ¿verdad? No obstante que existen también instituciones privadas que prestan ese tipo de servicios. O, por ejemplo, CEPA cobra tasas también por la actividad que realiza. ANDA presta el servicio de alcantarillado, de agua potable, alcantarillado y agua potable. Derivados, si se trata de que los entes públicos procuran mediante contribuciones procedentes de otra fuente. Aquí estamos hablando de transferencia, ¿no? Porque cuando el Estado o los ingresos públicos, el Estado a veces subsidia a muchas instituciones, por ejemplo, a la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador tiene ingresos propios porque cobra colegiaturas, mensualidades, ¿verdad? A algunos estudiantes que han salido de instituciones privadas, pero ese presupuesto de los ingresos propios que ellos tienen no les alcanza, entonces el Estado le hace transferencia. Otra clasificación de los ingresos públicos en atención a su origen es la que los dividen. Normativos son los que pueden tener su origen en normas tributarias, en normas penales o en normas administrativas. En las normas tributarias tenemos la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establece una obligación de pagar una renta por los ingresos obtenidos. El artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que constituye hecho generador del impuesto la obtención de renta. El artículo 2 define de la actividad empresarial, de los salarios, etc. Normas penales. También hay delitos
menores que se imponen multas. Los tribunales imponen sanciones económicas, multas. Estos ingresan al Fondo General de la Nación. Igual la administración pública impone sanciones a los administrados. Contractuales son los que se amoldan al tipo de negocio jurídico que constituye su título. Aquí estamos hablando de los empréstitos. ¿Y qué son los empréstitos? Son los préstamos. Los préstamos, los empréstitos son préstamos que realiza el Estado y como, bueno, existe un procedimiento legal, la Asamblea Legislativa autoriza al órgano ejecutivo para que los negocie y luego después que los negocia, la misma Asamblea lo ratifica por 56 votos, o sea, estamos hablando de votaciones. La primera para autorizar al Ejecutivo son 43 votos. Y la segunda son 56 votos para ratificar. Pero el préstamo es un contrato que se realiza entre el Estado y un ente particular, llámese un organismo internacional, un Estado o un particular. Ordinario y extraordinario. Esta clasificación se basa en la permanencia en el tiempo, no del ingreso en sí, sino del conjunto de normas que regulan el recurso de que procede el ingreso. Entonces acá estamos hablando de las leyes, ¿no? De las leyes tributarias, ¿no? La ley tributaria permanece en el tiempo. El código tributario permanece en el tiempo. Entonces, los ingresos se generan mes a mes o en forma anual, depende del tipo de tributo. Pero hay unos ingresos tributarios que se generan mensualmente, ¿no? Otros que en forma anual, como el impuesto sobre la renta, los mensuales, ley de IVA, pago a cuenta, etc. Ingresos ordinarios son los que se establecen con duración indefinida, es decir, hasta su derogación. Ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto permanente, ¿no? Entonces, acá pues vemos que este tipo de ingresos son los que sostienen el aparato estatal, porque el impuesto más importante que tiene el Estado en este momento, el que genera más recursos, es el impuesto IVA y en segundo lugar, el impuesto sobre la renta. Luego tenemos ingresos extraordinarios. Vaya, pero la diferencia bueno, estos son los ordinarios. Hoy los extraordinarios son los que desde su implantación tienen un plazo determinado de vigencia, los empréstitos forzosos implantados en casos excepcionales. Fíjense que cuando hablamos de empréstitos forzosos, los empréstitos se clasifican en voluntarios cuando el Estado contrata un préstamo con un particular, llámese un Estado, un organismo internacional o inclusive una persona natural, ¿verdad? Y hace un contrato y es bilateral, ¿verdad? Se obligan ambas partes. Pero en el caso de los empréstitos forzosos, es una forma de recaudación o un mecanismo de recaudación de ingresos que tiene el Estado por medio del cual el Estado obliga al particular a que compre un bono, por ejemplo. Existe una guerra y entonces el Estado necesita financiar esa guerra. Entonces, establece bonos para financiar. Entonces, esos bonos son títulos valores y obliga a los particulares que adquieran esos bonos como una contribución. Y no les pido opinión, eso es un empréstito forzoso, es de carácter obligatorio. Le dice, mire, usted me va a comprar tantos bonos y el particular los tiene que comprar porque son obligatorios, ¿no? En cambio, en el caso de los voluntarios, no, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando el Estado acude al mercado de capitales, emite bonos y los vende a un determinado número de personas y estas pueden adquirirlos o no y les ofrece tasas de interés, igual en el caso de los empréstitos forzosos, ¿no? Pero con la diferencia de que en el caso de que es voluntario, el particular puede o no comprar el título valor. En el caso del empréstito forzoso, sí está obligado a hacerlo. En función de su relación con el presupuesto, los ingresos pueden ser ingresos presupuestarios, aquellos puestos a disposición de la administración para ser destinados en las condiciones establecidas por el presupuesto a la financiación del gasto público. No sé si ustedes han visto el presupuesto general de la Nación. ¿Alguien de ustedes ya ha entrado a la página del Ministerio de Hacienda? Ahí pueden ver en el portal de transparencia. Ahí pueden ustedes observar el presupuesto general de la Nación y van a ver que está estructurado. Primero están los ingresos públicos, luego están los gastos públicos. Y entonces ahí se establecen las fuentes de financiamiento de los ingresos. Ahí están los tributos, están los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, los préstamos internacionales. Y los ingresos que están establecidos en el presupuesto ya tienen un destino determinado. Los ingresos extrapresupuestarios, los que carecen de especial idoneidad para figurar en el presupuesto. Resulta que cuando les decía yo que el Ministerio de Hacienda estima cuáles van a ser los ingresos. Y les ponía el ejemplo, puede decir el Ministerio de Hacienda, bueno, en este año, conforme a las estadísticas de años anteriores y a cómo se va a comportar la economía, vamos a obtener 100 millones de dólares en concepto de tributos, de ingresos corrientes. Pero resulta que la situación mejoró y al final del año obtienen 150 millones. Pero esos 100 millones los divide entre 12 porque es el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, mes a mes divide en 12 cuotas esos 100 millones, pero puede suceder que en un mes obtiene más de lo presupuestado, ¿no? Y al final del año obtuvo 50 millones más. Entonces, esos ingresos hay que ingresarlos al presupuesto. ¿Y cómo lo vamos a ingresar? El órgano ejecutivo, por medio del ministro de Hacienda, solicita una reforma presupuestaria. Solicita que se ingresen 50 millones, pero al mismo tiempo que le da ingresos a esos 50 millones, también establece para qué se van a destinar esos 50 millones. Ahí está la relación de equilibrio entre ingreso y gasto. Así funciona en el caso del Estado. La clasificación anterior no es compartida por algunos autores, para quienes lo correcto sería ingresos presupuestarios incluidos en el conjunto de los que se ponen a disposición de la administración a un periodo determinado, pero los ingresos estimados, ¿verdad? Como decíamos, y el ingreso no presupuestado, aquellos que por no haber sido incluidos en el presupuesto no están sujetos al control que tal inclusión lleva consigo. Pero miren, es que en la práctica, si el ingreso no se encuentra en el presupuesto, no se puede gastar. No se puede gastar. Entonces, ningún funcionario de gobierno está autorizado para disponer de fondos públicos que no se encuentran en el presupuesto general de la Nación. En el presupuesto general de la Nación se establecen las partidas presupuestarias. Entonces, a cada ingreso se le da un destino determinado y no se autoriza a ninguna institución del Estado a que haga uso de recursos sin autorización legislativa.
El artículo 224 establece todos los ingresos de la hacienda pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado. Luego, veamos por acá. El artículo 228. Ninguna suma podrá comprometerse a abonarse con cargo a fondos públicos si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto. Aquí, cuando habla de crédito presupuesto, de una partida presupuestaria, es decir, que debe estar incluido en el presupuesto general del Estado. Todo compromiso, abono o pago deberá efectuarse según lo disponga la ley. Entonces, ningún funcionario puede comprometer un fondo público si no está autorizado en la ley de presupuesto. Solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo o para la consolidación o conversión de la deuda. Con tales finalidades podrá votarse un presupuesto extraordinario. Bueno, entonces vemos acá que para disponer de un ingreso debe de incluirse en el presupuesto. Entonces, pero esto es bien común que se dé. Ingresos que no se encuentran en el presupuesto, porque la estimación que hizo el Ministerio de Hacienda en su oportunidad no fue muy certera. Y es normal porque el presupuesto no es más que una estimación de ingresos y gastos que se va ejecutando mes a mes. De derecho público y de derecho privado. Esta clasificación ofrece mayor interés desde el punto de vista jurídico porque su criterio de distinción radica en la naturaleza de la relación que da origen al ingreso. Y aquí tenemos ingresos de derecho público, son aquellos en los que la administración pública goza de las prerrogativas y poderes que son propios de los entes públicos. Tenemos los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Como les digo, esta es una clasificación doctrinaria, pero algunas cuestiones o algunos ejemplos se repiten, pero es importante conocerla para tener una idea de la naturaleza de los ingresos públicos que obtiene el Estado, que los administra para satisfacer necesidades públicas. Ingresos de derecho privado son aquellos en los que la administración pública actúa como un particular sometida a las normas propias del ordenamiento privado, que regula las relaciones entre iguales. Ejemplo, los ingresos derivados de la adquisición, explotación y enajenación de bienes del Estado. Entonces, el Estado también tiene bienes. Por ejemplo, hay instituciones del Estado que alquilan locales del Estado. Hay también empresas públicas como la INE, que es una subsidiaria de CEL, una empresa de energía eléctrica. Entonces el Estado realiza también actividad que no se encuentra sometida a las normas del derecho público, sino del derecho privado. Y realiza actividades con particulares. Entonces son aquellos negocios cuando el Estado participa, por ejemplo, como accionista. Las empresas, estas empresas que se conforman con capital privado y capital del Estado. Sociedades de economía mixta. Eso serían ejemplos. Los ingresos patrimoniales son los que tiene el ente público en su condición de propietario de bienes, de su patrimonio o de su actividad empresarial. El patrimonio del Estado se encuentra integrado por bienes inmuebles, rústicos, urbanos. Bueno, ya vimos en el artículo 233 de la Constitución. Ahí se establece, el 223 habla de la hacienda pública. Y entonces el Estado pues tiene una serie de
de ingresos o de formas de obtener ingresos no solo son por medio de los tributos, sino también de su actividad empresarial. Y entonces, como les decía, existen sociedades de economía mixta. Por ejemplo, Alma Petróleos era una sociedad de economía mixta. Y creo que fue la quiebra. Tengo entendido que fue la quiebra. Hay muchas empresas o sociedades de economía mixta que tienen participación, o sea, el Estado tiene acciones y realizan actos de comercio, o sea, son empresas que se les aplican las reglas del Código de Comercio. Entonces también el Estado da usufructos o comodatos a entidades de utilidad general. Ya en el artículo 233 de la Constitución se establece esa, vamos a leer. Los bienes raíces de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo como datos de arrendamiento con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. ¿Cuáles son estas utilidades de utilidad general? ¿Cuáles son? A ver, un ejemplo. Las entidades de utilidad general, ¿cuáles serán? Se encuentran por ahí, ¿verdad? A veces pienso que solo dejan encendida la computadora. ¿Cuáles son? Disculpe, Lick, ¿podría volver a repetir la pregunta? Vaya, ¿cuáles son las entidades de utilidad general? Habíamos leído el artículo 233 de la Constitución. Y el artículo 233 dice que los bienes raíces de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. ¿Cuáles son esas utilidades de utilidad general? Las federaciones. Sí, las federaciones, las ONGs, Las fundaciones, licenciadas. las fundaciones, sí. Además, Sí, Organizaciones sin fines de lucro. sí, que están establecidas por la Ley General de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. También la Ley General de Cooperativas, etcétera. Entonces, el Estado puede donarles o darles en comodato. ¿Saben ustedes qué es el comodato? Yo no. ¿Alguien sabe qué es un comodato? El contrato de comodato es un contrato por medio del cual, bueno, no solo el Estado, pero aquí pongámonos en el caso del Estado, le otorga a un particular el uso y goce de un bien del Estado por un tiempo determinado, sin cobrarle nada. Por ejemplo, le puede dar en comodato un edificio público por 20 años. Al final del periodo tiene que devolver el particular el bien al Estado. O se puede prorrogar el comodato. Pero el particular en esos casos no paga absolutamente nada. Esa es la ventaja del comodato. Pero debe ser con autorización legislativa. El Estado como titular de un patrimonio puede obtener ingresos por la explotación o venta de sus bienes, cualquiera que estos sean, o por actividad empresarial en calidad de titular o partícipe, siendo denominados ingresos patrimoniales. Vaya, por ejemplo, el subsuelo, los recursos naturales son propiedad del Estado. Los recursos hídricos. Entonces, para que un particular pueda
explotar un bien de esa naturaleza, por ejemplo, la energía eléctrica la obtienen del, bueno, el subsuelo, el espectro radioeléctrico. Entonces, para que un particular pueda utilizar o explotar esos recursos naturales, tiene que hacerlo con autorización del Estado. Y entonces el Estado autoriza al particular a cambio de que el particular debe pagar una tasa. También el caso de los servicios públicos. Hay servicios públicos que son prestados por particulares. Por ejemplo, las telefonías, ¿verdad? El servicio de transporte terrestre, tránsito y tránsito, los empresarios de buses, esas son concesiones que el Estado da a los particulares, ¿verdad? Tenemos los derivados de la titularidad de los bienes que integran el patrimonio del Estado. Dentro del patrimonio estamos hablando de los bienes raíces, los recursos naturales, los recursos hídricos. Los bienes nacionales que integran el patrimonio del Estado y son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Este concepto de bienes nacionales se encuentra establecido en el artículo 571 del Código Civil. Eso significa esto, 571C.c. Y ahí está la clasificación de los bienes nacionales. Estos se dividen en bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación y cuyo uso pertenece a todos los habitantes. Calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. Los ríos, por ejemplo. Las lagunas. Esos son bienes nacionales de uso público que todos los habitantes de la República tienen acceso a los mismos. En algunos lugares el Estado le cobra una tasa, pero en el caso de las playas no, usted se va en su carro o en bus, llega a la playa a disfrutar de ese bien nacional, ¿verdad? Y tenemos los bienes del Estado, bienes fiscales. Son aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, comprende los bienes estatales, municipales, y de las instituciones oficiales autónomas que no son de uso público. Y aquí tenemos el caso de los edificios, las instalaciones, las tierras rústicas, propiedades del Estado. Si ustedes ven las secretarías de Estado, el Ministerio de Hacienda, ustedes van a la Secretaría de Estado ahí por donde están las tres torres, o por la 49, atrás de las tres torres. Y ahí ven esos edificios, ¿verdad? Las secretarías de Estado, todos los ministerios tienen sus instalaciones y esos no son de uso público. Esos no son de uso público. Por ejemplo, los diputados tienen la maña de decir que la Asamblea es la casa del pueblo. Eso es completamente incorrecto. Porque si usted va intenta ingresar a la Asamblea Legislativa y como es la casa del pueblo, va a ingresar como Juan por su casa, no lo van a dejar entrar, ¿verdad? No lo van a dejar entrar. Entonces, esos son bienes fiscales. En cambio, en el caso de los bienes nacionales de uso público, pertenecen a la nación toda y cualquier persona puede hacer uso de esos bienes, ¿verdad? Puede disfrutarlo. Luego tenemos, aquí estamos hablando de tipos de ingresos patrimoniales, los rendimientos derivados del ejercicio de actividades comerciales o industriales. Aquí tenemos intervenciones en las que el Estado impone a los particulares determinados tipos de comportamiento económico o les estimula para que los adopten, absteniéndose, no obstante, el ente público de actuar directamente bajo su iniciativa y riesgo en el proceso económico. Y aquí estamos hablando de las concesionarias, ¿verdad? En el artículo 110 de la Constitución se establece que el Estado puede concesionar los servicios públicos que pueden ser prestados por un particular. Entonces el Estado le impone la regla, ¿no? Hacen el contrato de concesión y el contrato de concesión de servicios
se rige por la ley, la CAP, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Entonces ahí el Estado autoriza al particular para que preste ese servicio público bajo las condiciones que el Estado le dice. Y entonces el particular se obliga con el Estado a cumplir con ciertas obligaciones. Puede el Estado establecerle una tasa o una contribución especial, ¿verdad? Intervenciones en las que el Estado actúa directamente como productor, distribuidor o consumidor de bienes y servicios bajo el imperio de determinadas directrices inspiradoras de la política económica previamente elegida. Y aquí tenemos las empresas públicas: Andacel, CEPA, Lotería Nacional de Beneficencia. Hay un grupo que va a estudiar la lotería, ¿verdad? Entonces, estas empresas estatales son empresas públicas, son autónomas, prestan servicios y tienen ingresos patrimoniales propios como consecuencia de su actividad patrimonial, ¿verdad? Y esos ingresos los utilizan para financiar los costos en que incurren por la prestación de ese tipo de servicios, aunque pues el objetivo no es el lucro. En el caso del Estado, de las empresas públicas, su objetivo no es el lucro. Sin embargo, hay muchas empresas públicas que sí obtienen lucro, por ejemplo, Selma, CEPA. Bueno, Anda, no sé si se obtendrá, pero lo más probable es que sí. Hay mucha actividad subsidiada, muchas personas que tienen subsidio. Y entonces, la actividad empresarial la realiza el Estado por medio de empresas públicas. Las instituciones oficiales autónomas que son creadas por ley. Yo les decía que una de las características de las instituciones oficiales autónomas es que se crean por medio de una ley, tienen su propio patrimonio y realizan una actividad independiente del órgano ejecutivo. Tienen su propio gobierno, sus juntas directivas, sus juntas de gobernadores. Y tienen sus presupuestos especiales. Si ustedes ven, está el presupuesto general del Estado y están los presupuestos especiales, que son los que a esto se les denomina a los presupuestos que realizan las empresas públicas. Y entonces en el artículo 110, inciso cuarto de la Constitución, se establece que los servicios públicos podrán ser prestados también por los particulares, ¿verdad? Vamos a ver el 110, inciso cuarto. Vaya, miren, si yo quiero saber cuál es el inciso cuarto, ¿cuál es? Aquí tenemos el artículo 110 de la Constitución. ¿Cuál sería el inciso cuarto? Donde A ver. comienza, el Estado podrá tomar a su Ajá, cargo. correcto, correcto. Muy bien. Es que aquí hay jurídicos también, ¿verdad? Hay estudiantes de derecho. Vaya, léalo entonces. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los ¿Sí? ¿Alguien excepto, ¿Sí? se me fue la señal. Vaya, vaya. También se quedó ahí. También. No, me quedé en excepto las que se establezcan de conformidad con los tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. Vaya, vamos a ver qué institución es la que regula los servicios públicos o la institución que se encarga de verificar, por ejemplo, que se presten en la forma correcta
Por ejemplo, el servicio de agua, algunos servicios que son públicos, que protege a los administrados. ¿Cuál sería? A ver. En esta época en época de vacaciones se pone de moda esa institución. La Defensoría del Consumidor, ¿verdad? O sea, se encarga de verificar que la prestación de esos servicios se haga de la forma establecida en la ley, ¿verdad? Entonces, ahí No en vemos. todos los casos, Lee. Bueno, no en todos los casos. Es que ahí depende del tipo de institución. Por ejemplo, si hablamos de la Superintendencia del Sistema Financiero, supervisa a ese tipo de empresas, a los bancos, a empresas financieras. Y hay otras instituciones públicas. Ahora bien, ya si nos ponemos en el plano de los derechos de los consumidores y todo que usted habló y que no la atendían, bueno, el deber ser es una cosa, la triste realidad es otra, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Tenemos sociedades de economía mixta, son aquellas que teniendo forma anónima, era lo que estábamos platicando, ¿verdad? Están constituidas por el Estado, el municipio y las instituciones oficiales autónomas. Otras sociedades de economía mixta o las instituciones de interés público en concurrencia con particulares, pese a que no son comerciantes sociales, les son aplicables las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a los actos mercantiles que realizan. Y ahí tenemos las disposiciones, el artículo 113 de la Constitución, 42 y 43 del Código de Comercio. Y yo les decía un ejemplo, Alba Petróleo, que era una empresa, ya no existe, fue la quiebra, que tenía participación de los municipios, ¿no? Y de particulares, ¿no? Entonces, esta empresa era un ejemplo, pero hay varias empresas de esta naturaleza. Entonces, estos realizan actos de comercio, se les aplica el Código de Comercio. Luego tenemos empresas estatales no incluidas en los dos conceptos anteriores. ¿Cuáles? Las instituciones oficiales autónomas y las sociedades de economía mixta, que por cierto existe una ley de sociedades de economía mixta, ahí se regula cómo operan este tipo de empresas, ¿no? Y el Estado es accionista en concurrencia con particulares, ¿no? Luego, las empresas estatales no incluidas en los dos conceptos anteriores, se trata de empresas que no constituyen instituciones oficiales autónomas ni sociedades de economía mixta. Y entonces tenemos el ejemplo de inversiones energéticas, SADCB, la INE, que les decía que es una subsidiaria de la CEL. Es una subsidiaria, una empresa que se dedica al negocio de la energía eléctrica. Y ven que es una sociedad anónima de capital variable. Entonces es una empresa que ha sido creada por la CEL. Y se le aplican las reglas del Código de Comercio. Luego tenemos en qué consiste un precio público. Los ingresos obtenidos a través de las empresas públicas pueden revestir las siguientes modalidades. Precios públicos tendrán esta consideración cuando reúnan dos tipos de requisitos. Subjetivo, que se trate de servicios o actividades prestados por entidades de derecho público. Tal sería el caso de las instituciones oficiales autónomas, de las sociedades de economía mixta y de cualquier otra empresa estatal. Esos son precios públicos. Y objetivo, que sea una contraprestación pecuniaria satisfecha por la prestación de servicio o la realización de actividades en régimen de derecho público. Cuando éstas sean de solicitud o recepción voluntaria, también pueden ser prestadas por el sector privado. En cualquier caso, ejemplo, servicios de correos nacionales. Entonces, cuando el servicio lo presta una institución pública, entonces hablamos de que se trata de un precio público y cuando le establece la factura, le vamos a llamar precio público porque puede ser que sea un servicio monopolizado por una institución del Estado, que solo ésta lo presta,
O puede ser que se trate de un servicio como el caso de Correos Nacionales, ¿verdad? Que lo presta el Estado, pero también lo prestan los particulares, por ejemplo, DHL, creo. Entonces, a eso se le denomina precio público. Al monto que usted cancela por la prestación de ese servicio y le dan una factura. Ahí no estamos hablando de tasa, porque la tasa, esa genera una contraprestación. El caso de que usted va al registro público, lleva una escritura a inscribirla, ¿verdad? Entonces, por ese servicio que le prestan, usted paga una tasa. Pero aquí estamos hablando de una actividad empresarial que realiza el Estado a los particulares. Luego tenemos los precios privados. Tendrán esta consideración los que no se ajusten a las características anteriores. Así, por ejemplo, los exigidos por las sociedades mercantiles estatales que se rigen por normas de derecho privado. Alma Petróleos de El Salvador, les puse yo de ejemplo. Estamos hablando de sociedades de economía mixta y también estamos hablando de las empresas como la INE. Entonces vemos aquí una diferencia entre lo que constituye un precio público, cuya característica es que el servicio está siendo prestado por una institución pública, y los precios privados, que son realizados también por instituciones relacionadas con el Estado, pero que no se les aplican las mismas reglas, ¿no? Porque son empresas, en el caso de las sociedades de economía mixta, en la que el Estado participa en combinación con particulares, o empresas, sociedades anónimas, pero que son empresas públicas, ¿no? Cuyo objetivo es obtener una utilidad, que no es el caso de las ¿cómo se llama? De las autónomas. Las instituciones autónomas, su objetivo no es obtener una utilidad. Luego tenemos los ingresos ¿cómo es? Monopolísticos. Estos son los monopolios del Estado. Y aquí tenemos dos tipos de monopolios: los de derecho, que se establecen por medio de una norma jurídica, y los de hecho, que no existe una norma jurídica. Entonces, en el caso de las instituciones oficiales autónomas, sí existe una norma. En caso de los particulares, no, ¿verdad? Pero el Estado concesiona por medio de un contrato a un particular para que preste un servicio público. Los ingresos que obtiene el Estado como consecuencia de estas actividades se denominan ingresos monopolísticos. Y aquí tenemos una división de este tipo de ingresos: los monopolios no fiscales y los fiscales. Los no fiscales son los que se crean con la finalidad de mejorar la prestación de un servicio público. Estamos hablando de que no, el origen no es un tributo, no es una ley tributaria. Y los fiscales, los que se crean con el fin de obtener ingresos. Y aquí se pone el ejemplo de la explotación de yacimientos de hidrocarburos. Estas son concesiones que da la SEL a particulares, pero les establece una tasa, un impuesto, para que ellos, ellos explotan los bienes, los yacimientos de hidrocarburos, y le pagan un impuesto a la SEL. Así está establecido en la ley. Entonces, aquí tenemos las clases, ¿no? La naturaleza jurídica. Si establece un tributo que grava la producción, venta, consumo del bien o la utilización del servicio monopolizado, el monopolio facilita, generalmente aumenta la recaudación del tributo. El ingreso es de naturaleza tributaria. Y cuando el Estado gestiona directamente el monopolio, obtiene un ingreso patrimonial. Si el ingreso que obtiene el Estado es como consecuencia de un tributo, es de naturaleza tributaria. Pero si es como consecuencia de una actividad empresarial que realiza la empresa pública, entonces es un ingreso patrimonial.
Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar en la siguiente clase con estos ingresos monopolísticos y vamos a hablar también de los ingresos tributarios y de la deuda pública. En la próxima clase vamos a hablar de la deuda pública. Entonces, nos quedamos hasta acá porque ya no da el tiempo. Pero vamos a platicar de la deuda pública. ¿Sí? ¿Decía algo? Estas presentaciones están en la plataforma virtual. Sí, yo las estoy subiendo, incluso estoy subiendo ustedes ven que yo grabo las clases, ¿no? Entonces yo las estoy subiendo a la plataforma, las presentaciones hasta donde se las doy, y luego subo también la clase. Gracias. Nos quedan después de esta clase la del miércoles y luego las lunes y miércoles de la próxima semana. Luego el 14 y el 16 ustedes van a exponer. El 14 van a entregar el trabajo de investigación y el 16 ustedes van a... Bueno, el 14 entregan el trabajo y exponen 5 grupos. Y el 16 van a exponer los restantes grupos. La tarea la van a subir a la plataforma. Yo voy a abrir ahí la pestaña. Y aquellas personas que todavía no tienen grupo, pues incorpórense a un grupo. De 9 van a ser la mayoría. ¿Alguien levanta la mano? López Molina, Miguel Arnoldo. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese de que yo tengo una consulta. Yo salgo como a eso de las 5:40, 5:30 del trabajo. Entonces, el día que me toque exponer a nuestro grupo, no sé si hay algún problema con que yo tenga la cámara apagada, porque yo, pues, normalmente voy manejando y voy escuchando su clase. Ahorita, de hecho, voy manejando todavía. Vaya, mire, ustedes van a elegir una persona. Yo voy a ser flexible en ese sentido. Van a elegir una persona y obviamente van a elegir aquella que esté en mejores condiciones, ¿no? Es decir, usted que va manejando, que lo elijan para exponer, creo que es un poco complicado, ¿verdad? Porque lo más probable es que le van a imponer una sanción, ¿verdad? Los policías, si lo ven. Entonces, deben de elegir ustedes una persona, y esta persona debe prepararse porque va a representar al grupo. Y la nota que le ponga a esta persona va a ser la nota del grupo. Y 10 minutos van a tener para hacer la exposición. Va a valer 25% la exposición y 25% el trabajo. Van a sumar 50% y el parcial 50%. Entonces, ustedes van a valorar ahí, ¿verdad? Si no tienen ninguna consulta adicional, terminamos la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a continuar con lo que nos quedó de los ingresos y vamos a hablar sobre todo de la deuda pública. Entonces, muchas gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.